Mi papá me prometió que la casa era para mí, pero al morir, la dejó a nombre del hijo que lo abandonó. Me llamo Clara, tengo 33 años, y esta historia empieza con una promesa. Una promesa dicha en voz baja, sin testigos, pero con el corazón en la mano. Tenía 17 cuando mi mamá murió. Y desde ese momento, mi papá y yo nos convertimos en un equipo. Un equipo algo improvisado, torpe, lleno de silencios, pero al final, inseparables. Éramos él y yo. Punto. Mi hermano mayor, Esteban, se había ido de casa mucho antes. Según él, no podía seguir soportando el control de papá y necesitaba libertad. La realidad era otra. A Esteban nunca le gustó trabajar. Se fue a probar suerte con su novia y no volvió ni para el velorio de mamá. Y aunque me dolió al principio, con el tiempo dejé de esperarlo. Mientras tanto, yo hacía lo que podía, terminaba el colegio, cocinaba, limpiaba, acompañaba a mi papá a sus chequeos médicos. Él tenía hipertensión, problemas de próstata, y con los años, empezó a olvidar cosas. Primero pequeñas, las llaves, una cita. Luego más grandes, el gas encendido, los pagos del banco, incluso mi cumpleaños. Pero yo estuve ahí. Siempre. Me inscribí en la universidad, pero en modalidad a distancia. Quería estar en casa por si algo pasaba. Y cuando conseguí trabajo, fue cerca, para poder ir y volver rápido. Durante más de 10 años, me encargué de todo. De la casa, del jardín, del techo cuando se llovía, del seguro médico, del refrigerador que se rompía cada 2 meses, de acompañarlo al cardiólogo, al dentista, a terapia. De recordarle que tomara sus pastillas. De estar cuando se olvidaba de quién era yo, por unos segundos que dolían como puñales. Papá no era un hombre afectuoso. Nunca lo fue. Pero con los años se fue ablandando. Y a veces, entre una sopa caliente y un día de lluvia, decía cosas como, esta casa es tuya, Clarita. Nadie ha hecho tanto por mí como tú. Algún día, cuando yo no esté, este será tu lugar. Tu refugio. Y yo no necesitaba más. No buscaba papeles ni testamentos. Me bastaba su palabra. Porque era mi papá. Y porque sentía que, al menos una vez en la vida, iba a ser reconocida sin tener que pedirlo. Pero el destino tiene sus propios planes. Y también tiene a Esteban. Apareció de pronto, después de 14 años sin saber de él. Dijo que estaba reencontrándose con la familia. Que quería recuperar el tiempo perdido. Que ahora tenía un hijo, y que ser padre le había hecho entender lo importante que era el suyo. Yo no sabía si reír o llorar. Papá estaba en una etapa avanzada de deterioro cognitivo. Tenía días buenos y otros en los que ni recordaba el año en el que estábamos. Y aún así, cuando vio a Esteban, sus ojos brillaron como un niño. ¿Esteban? ¿Mi hijo? Preguntó con voz temblorosa. Y Esteban lo abrazó como si jamás se hubiera ido. Sí, papá. Tu hijo. Siempre lo fui. En ese momento, supe que algo andaba mal. Porque Esteban no vino con una mochila ni con flores. Vino con papeles. Con abogados. Y con un tono de voz suave, pero lleno de intención. Clara, me dijo una noche, en la cocina. Tenemos que hablar del futuro. De la casa. De papá. Le dije que no había nada que hablar. Que papá me había prometido la casa. Que yo había cuidado de él. Que yo había mantenido todo. Pero él solo sonrió. ¿Y eso dónde está escrito? Me dijo, sin pestañear. Me congelé. Quise responder, gritarle, echarlo. Pero papá apareció en la puerta, sonriendo. Qué bueno verlos llevarse bien, como cuando eran chicos. Y yo, tragué saliva. Me fui a dormir con un nudo en la garganta. Un mes después, papá falleció. Fue rápido. Un infarto, mientras dormía. Estaba tranquilo, en su cama. Y yo estaba ahí. Yo lo abracé por última vez. Yo lo vestí con su camisa favorita. Yo lo despedí con lágrimas limpias. Esteban no lloró. Solo hizo llamadas. Y a las 2 semanas, llegó la noticia. Papá había dejado un testamento. Uno nuevo. Fechado apenas 3 meses antes de morir. Firmado. Legal. Y en él, dejaba la casa, a nombre de Esteban. No lo podía creer. No tenía sentido. Yo había estado con papá todos los días. Nunca lo vi firmar nada.
Nunca me mencionó nada. Busqué al notario. Llamé. Pregunté. Luché. Pero todo estaba en regla. Incluso había una grabación, papá, con la voz algo confusa, diciendo que quería dejarle la propiedad a su hijo mayor, para que volviera a tener raíces. El video era triste. Papá no parecía entender del todo lo que decía. Pero era suficiente para que fuera legal. Y yo me quedé en shock. Esteban me dio un plazo de 30 días para desalojar la casa. Me ofreció una ayuda económica para que alquilara algo modesto. Y me dijo, sin siquiera mirarme, esto no es personal, Clara. Es lo justo. Papá me la dejó a mí. Justo. Justo, después de 13 años de ausencia. Justo, después de cuidar a un padre enfermo sola. Justo, después de entregar mi juventud a esa casa. Esa noche, no dormí. Me senté en la sala y sentí que el mundo se me desmoronaba. No por la casa en sí, sino porque papá me había fallado. Porque no importó todo lo que hice. Porque su firma, esa firma que había esperado como un acto de amor, terminó siendo un acto de traición. Y eso dolía más que cualquier desalojo. Durante los días siguientes, entré en piloto automático. Me levantaba, preparaba café, y me sentaba frente a la computadora como si nada. Como si no estuviera viviendo una pesadilla en cámara lenta. La casa, mi casa, ya no era mía. Era cuestión de tiempo para que llegara el día en que tendría que entregar las llaves. Las mismas llaves que colgaban junto al portarretratos donde aún estábamos mamá, papá y yo. Una foto vieja. Desgastada. Pero la última vez que nos vimos completos. Y mientras yo trataba de sostenerme, Esteban comenzó a venir cada vez más seguido. Estoy tomando medidas para hacer unas remodelaciones, me dijo un día, como si estuviera hablando con una inquilina. Traía consigo a una arquitecta. Y hablaban de tirar abajo la pared del comedor, de modernizar la cocina, de transformar el cuarto de papá en un estudio. Yo los escuchaba con el estómago apretado. Era como ver cómo alguien pintaba de otro color tus recuerdos. Borrando todo rastro de lo que alguna vez fue tu hogar. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles antiguos en la biblioteca, encontré algo que me hizo detener la respiración. Era una carpeta vieja, gris, con el nombre de papá escrito en marcador. Adentro había recibos, documentos del banco, y una carta. Una carta que parecía escrita por él. Pero no con la letra temblorosa de sus últimos años, sino con su caligrafía firme, clara. La reconocí de inmediato. Era de hace años, probablemente cuando yo tenía unos 25. La carta decía, Clara, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. No soy bueno expresándome, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Sé todo lo que sacrificaste. Lo vi. Lo sentí. Nunca me lo pediste, pero lo hiciste igual. Esta casa es tuya. Es lo mínimo que puedo dejarte. Ya le pedí a Roberto, mi abogado, que prepare los papeles. Si por algún motivo no llega a concretarse, quiero que esta carta sirva como prueba de mi voluntad. Perdón si no supe demostrarlo en vida. Pero todo lo que soy, te lo debo a vos. Me temblaban las manos. Esa era la voz de mi papá. Esa era la promesa que yo recordaba. La que me había repetido en cada gesto, en cada sopa caliente, en cada tarde de lluvia. Llamé a Roberto de inmediato. Apenas escuchó mi voz, supo quién era. Clara, dijo con un tono serio. Justo pensaba llamarte. Le conté que había encontrado la carta. Le pedí explicaciones. Le pregunté por los papeles que supuestamente iba a preparar. Hubo un silencio. Luego habló, despacio. Tu papá vino a verme, sí. Hace unos años. Me dijo que quería dejarte la casa a vos. Pero después, dejó de insistir. No volvió. Y unos meses antes de fallecer, vino Esteban, con él. Mi corazón se hundió. ¿Y qué pasó entonces? Yo noté que tu padre no estaba del todo lúcido. Tenía lagunas, se contradecía. Pero Esteban trajo un médico. Un certificado. Y legalmente, no podía negarme. Sentí un nudo en la garganta. ¿Vos sabías que no estaba bien? Lo intuía. Pero no podía probarlo. Lo lamento, Clara. Colgué sin responder. Me quedé en silencio. Sola. Sabiendo que alguien había jugado con la fragilidad de mi papá, y lo había usado para arrebatarme lo poco que tenía.
Pero ahora tenía algo más fuerte que la rabia, tenía pruebas. La carta. Las fechas. Los testigos. Tenía amigos. Vecinos que sabían que yo vivía con mi padre. Médicos que podían declarar su estado. Y, sobre todo, tenía memoria. La memoria de todo lo que había hecho. Decidí no rendirme. Fui al juzgado. Pedí asesoría. Mostré la carta. Solicité un peritaje de la firma. Inicié un proceso de impugnación del testamento. Esteban, cuando se enteró, vino furioso. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres ensuciar el nombre de papá? No, le respondí. Lo que quiero es limpiar el mío. Me amenazó con abogados. Con juicios eternos. Con arruinarme. Pero ya no le tenía miedo. Ese hombre no era mi hermano. Era un extraño con mi apellido. Y no iba a dejar que me quitara también mi dignidad. En paralelo, decidí contar mi historia. En redes, en foros legales, en grupos de apoyo. Y recibí cientos de mensajes. De hijas como yo. Hijos que cuidaron, que acompañaron, que estuvieron. Y que terminaron siendo ignorados por firmas hechas en la sombra. No estaba sola. Y eso me dio fuerza. Fuerza para seguir, para levantarme, para luchar. Esteban podía tener un papel con una firma. Pero yo tenía una vida entera de pruebas. Y no pensaba quedarme callada. La demanda no fue sencilla. Presentarla implicaba revivir todo. Cada conversación con mi padre. Cada noche que pasé en vela mientras él tosía, temblaba o me buscaba con la mirada perdida. Y aunque el proceso judicial era largo y agotador, cada paso me recordaba por qué lo estaba haciendo. Esteban, por su parte, contrató a un abogado agresivo. Uno de esos que sonríen mientras te destruyen. En la primera audiencia, me miraron como si fuera una oportunista. Me hicieron preguntas hirientes. ¿Puede probar que vivía en la casa sin pagar alquiler? ¿Tiene documentos que indiquen que su padre la nombró heredera formal? ¿Por qué su padre no formalizó su voluntad si tenía tantos años para hacerlo? Y la peor, ¿no será que está intentando aprovecharse de la situación ahora que él no puede defenderse? Quise gritar. Llorar. Pero me contuve. Respiré hondo. Y respondí con firmeza. No tengo la firma de un notario. Pero tengo algo más valioso, una vida entera de cuidados, de sacrificios, de amor. Y ahora tengo esta carta, escrita de puño y letra de mi papá. Que no es un documento legal, pero sí un testimonio claro de su intención. La jueza me miró en silencio. Pidió ver la carta. Y la admitió como evidencia. Eso fue un primer paso. Pero quedaba mucho por recorrer. Durante semanas recopilé testimonios. Mi vecina Sara declaró que me veía salir con bolsas del supermercado cada semana, que fui yo quien cuidó el jardín, quien sacaba a mi padre a caminar con su bastón. El doctor Ortega, que lo atendía en casa, presentó su historial médico y declaró bajo juramento que en los últimos años mi padre mostraba signos claros de deterioro cognitivo. Mi amiga Julia, que venía a veces a ayudarme con los medicamentos, también testificó. Cada pieza sumaba. Cada palabra tejía la historia que yo necesitaba contar. Esteban, mientras tanto, seguía actuando como dueño. Había instalado una alarma nueva en la casa, cambiado las cerraduras, y contratado a una empresa de remodelación. Yo ya no podía entrar. Ni siquiera al patio donde mi papá plantaba rosales cada primavera. Tuve que alquilar una habitación pequeña, en lo de una señora mayor que ofrecía hospedaje temporal. Dormía en una cama de una plaza. Con mis cosas en bolsas. Y el corazón, cada noche, latiendo con una mezcla de rabia y tristeza. Pero me mantenía firme. Porque sabía que no era solo por mí. Era por mi papá. Y por todas las veces que me dijo, esta casa es tuya, Clarita. Algún día, será tu refugio. Recordé tantas escenas pequeñas, el día que aprendí a andar en bicicleta en la vereda. El cumpleaños número 10 que celebramos con una piñata casera. Las noches en que me sentaba con él a ver fútbol, aunque no entendía nada. Ese lugar no era solo una propiedad. Era mi infancia. Mi historia. Y no iba a permitir que alguien que se fue por 15 años, que ni siquiera vino en los últimos cumpleaños de papá, se quedara con todo como si nada. Cuando se acercaba la audiencia final, me sentía más fuerte. Había recuperado algo que Esteban no tenía, la verdad. Y aunque a veces la justicia no alcanza, esta vez tenía esperanzas.
Antes de esa última audiencia, me quedé mirando una foto que encontré en mis cosas. Era de mi papá, abrazándome de niña, con la casa al fondo. Ambos sonriendo. Despeinados. Felices. Llevé esa foto conmigo. Y cuando llegó el momento, la puse sobre la mesa frente a la jueza. Esto no es una prueba legal, dije. Pero es una prueba de todo lo que esta casa representa. No solo para mí, sino para él también. Yo estuve. Lo cuidé. Lo acompañé hasta el último día. Y no lo hice esperando una herencia. Lo hice porque lo amaba. Hubo un silencio largo. Incluso Esteban no dijo nada por unos segundos. Parecía incómodo. Como si, por primera vez, le pesara algo de culpa. La jueza pidió un receso. Y yo salí al pasillo, con las manos frías y la voz temblorosa. Allí me crucé con Roberto, el abogado viejo de papá. Tienes más posibilidades de las que crees, me dijo. Hiciste bien. Regresé a la sala. Estaba lista para el final, fuera cual fuera. La jueza tardó casi media hora en volver. Y cuando lo hizo, no miró a ninguno de los abogados. Nos miró a nosotros. A Esteban y a mí. Este no es un caso simple, dijo. Porque la ley no siempre sabe cómo juzgar lo humano. Porque cuando el afecto, el abandono, el sacrificio y la memoria se enfrentan en los tribunales, es difícil que alguien quede completamente satisfecho. Yo apreté los puños, conteniendo el aire. Sin embargo, continuó, la jurisprudencia permite considerar ciertos elementos cuando la voluntad no está formalizada, pero hay evidencia suficiente de intención. Y en este caso, la carta presentada, los testimonios, y el abandono prolongado del otro heredero, constituyen un peso sustancial. Esteban se removió en su asiento. Tragó saliva. Por primera vez, se lo notaba nervioso. Por eso, dijo la jueza, mirando sus papeles, este juzgado dictamina que se realice una partición justa del inmueble, con especial consideración hacia quien fue la cuidadora principal del señor Alberto durante sus últimos años. Se le otorgará el 75% del valor de la propiedad. Y el 25% restante será transferido al otro heredero, si así lo desea, mediante compensación económica. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era todo. Pero era mucho más de lo que esperaba. Esteban frunció el ceño. Su abogado quiso protestar, pero la jueza lo interrumpió. La ley no solo está para repartir cosas. También está para reconocer responsabilidades. Y cerró la sesión. Salí de ahí con el corazón latiendo como tambor. No me sentía vengada. No buscaba revancha. Pero por fin, después de tantos meses de angustia, sentí que alguien me había visto. Que mi historia no fue ignorada. Que no era invisible. Que cuidar a alguien no es un detalle menor. Que amar, también es una forma de dejar huella. Esa misma semana, Esteban me llamó. No para disculparse. Eso jamás. Solo para decirme que no pensaba quedarse con esa limosna del 25% y que renunciaba a la parte que le correspondía. Quédatela, si tanto te importa, me dijo. Yo tengo mi vida hecha. Le colgué sin responder. Y respiré por primera vez en paz. La casa volvió a ser mía. Con sus grietas, su jardín seco, y sus paredes llenas de historia. Contraté a un pintor. Llamé a un plomero. Sembré flores en el patio, como lo hacía papá. Y una tarde, mientras tomaba té en el porche, escuché a una voz que me hizo sonreír. ¿Todavía haces esos budines con pasas horribles? Era mi hermana Patricia, con su hija de la mano. Nos abrazamos largo. Ella también había llorado a papá. Ella también había sufrido viéndome luchar sola. Y aunque no tenía la culpa de lo que Esteban hizo, siempre se sintió en deuda por no haber estado más cerca. Me siento feliz por vos, Clara, me dijo. Papá estaría orgulloso. Y por primera vez, pude creerlo. Más tarde, fui hasta la habitación donde dormía mi papá. La remodelé, pero dejé intacto su sillón viejo. Me senté ahí. Cerré los ojos. Y por un segundo, pude imaginarlo. Mirándome con esos ojos serenos. Diciéndome, con su voz ronca, sabía que ibas a lograrlo, Clarita. No necesitaba más. No un título. No una firma. No una sentencia. Solo eso. Un cierre. Un hogar. Y la certeza de que el amor, aunque no siempre gana, deja marcas que ni el olvido, ni los papeles, pueden borrar.
Meses después del fallo, ya instalada por completo en la casa, una sensación distinta comenzó a aparecer en mí. No era solo alivio. Era algo más complejo. Una mezcla de nostalgia, paz y vacío. Había ganado. Pero no podía evitar pensar en todo lo que se perdió por el camino. Papá ya no estaba. Y aunque su presencia parecía seguir en cada rincón de la casa, sus abrazos, sus historias, su risa, ya no podían volver. Había tardes en las que me sentaba frente a la ventana, solo para ver cómo el sol se escondía tras el portón que él mismo había soldado años atrás. A veces, hablaba en voz alta. ¿Sabes que cambié los grifos del baño? No sabes el desastre que eran, papá. Y en esos momentos, me sentía acompañada. Un día, Patricia me llamó. ¿Quieres venir a cenar? Hice la sagna. Como las de mamá. Acepté. La cena fue cálida, como en los viejos tiempos. Estaba su esposo, mis sobrinos, hasta mi tía Rosa que siempre llegaba con algún postre. Al final, cuando estábamos lavando los platos, Patricia me dijo algo que no había tenido el valor de contarme antes. Clara, papá me había dicho que quería que vos te quedaras con la casa. No era algo que escribió, pero me lo dijo en varias ocasiones. Yo no supe cómo ayudarte cuando murió. Estaba en shock. Y Esteban, bueno, ya sabes cómo es él. La miré con ternura. Ya está, Patri. Hiciste más de lo que crees. No te reprocho nada. Nos abrazamos. Ese fue el verdadero cierre. El que no dan los jueces. A los pocos días, recibí una carta. Era del abogado de Esteban. Me extrañó. La abrí con cierto recelo, pero adentro había un sobre sin membrete. Una nota escrita a mano. Decía, no espero que me perdones. Tampoco pretendo que me entiendas. Me equivoqué. No por querer una casa, sino por ignorar todo lo que hiciste por papá. Yo no estaba. No vi lo que hiciste. Y aún así, quise quitarte lo que construiste con años de entrega. Me voy del país. Empezaré de nuevo. Solo quería que supieras que no te guardo rencor. Esteban. Me quedé en silencio. No lloré. Tampoco sonreí. Solo lo guardé en un cajón, junto a otras cartas, papeles y recuerdos de mi padre. Pasaron los años. Pinté la casa 3 veces. Planté jazmines. Alquilé una habitación a un estudiante de medicina. Y cada diciembre, en el aniversario de su muerte, prendía una vela junto al rosal que papá cuidaba con tanto esmero. Una noche, mientras miraba una vieja foto donde estábamos los tres, papá, Patricia y yo, en el patio con las manos llenas de tierra y las caras sonrientes, me di cuenta de algo. No heredé una casa. Heredé un hogar. Y eso nadie puede quitármelo.